Como es habitual, en primer lugar voy a comunicarles cuáles son las iniciativas, las preguntas orales que vamos a llevar desde el Grupo Parlamentario Popular a este pleno. La primera, la que yo voy a hacer a la presidenta, es sobre la situación política y económica de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, pues haremos una reflexión sobre cómo está evolucionando la situación económica fundamentalmente de esta región, especialmente después de los datos de crecimiento del PIB que pudimos ver la semana pasada y que sin duda ponen de manifiesto lo acertado de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno del Partido Popular, para generar crecimiento y para seguir manteniendo y consolidando a nuestra región como el auténtico motor económico de España. Después vamos a preguntar sobre las relaciones con el Gobierno de España en relación con la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado y Comunidad de Madrid. Vamos a preguntar también sobre el desarrollo de las startups en la Comunidad de Madrid. Este es un dato fundamental porque afortunadamente nuestra región y en concreto nuestra ciudad ya ha superado a Cataluña y a Barcelona en la generación de este tipo de iniciativa empresarial y por lo tanto es algo que muestra el dinamismo de nuestra región. Vamos a preguntar sobre la candidatura de un municipio de nuestra región a albergar la Agencia Espacial Española y por último vamos a preguntar también sobre el estado y funcionamiento de las infraestructuras viales del norte de la región, que es una de las más perjudicadas en estos momentos por el tráfico que tiene. Bien, una cosa importante que también hemos decidido en esta Junta de Portavoces es que en el pleno del día 16 se va a debatir y esperemos se apruebe de manera definitiva la Ley de Mercado Abierto. Esta es una ley muy importante y lo es porque consolida y permite continuar en un camino que ya inició la Comunidad de Madrid hace ya bastante tiempo, que es el de la simplificación administrativa, el de la desburocratización, el de facilitar a las empresas el poder actuar. Hace ya algún tiempo el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, llevó una ley de mercado único que pretendía eliminar trabas administrativas para que todas las empresas de España pudiesen participar, actuar e intervenir en cualquier parte del territorio nacional sin que tuviesen problemas y trabas burocráticas adicionales. Una sentencia del Tribunal Constitucional dijo que parte de esa regulación no le correspondía al Gobierno de la Nación, a la Administración General del Estado y que le correspondía a las comunidades autónomas determinar cuáles eran esos requisitos, esos trámites legales para que las empresas actuasen en determinadas condiciones y que, por lo tanto, era a las comunidades autónomas quienes le correspondía determinar la eliminación o no, en su caso, de una reciprocidad entre comunidades autónomas. Y eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid y esto, sin duda, va a servir para que nuestra región siga en el camino adecuado y en el crecimiento. Y sin duda va a ser un modelo a seguir por otras comunidades autónomas porque sin duda va a permitir mucha más movilidad, mucha más interconexión entre la economía de las regiones y, por lo tanto, hacer de España una nación económicamente más fuerte y mucho más flexible. Y respecto a otra cuestión, también estamos enormemente satisfechos de que al final una entidad como Comet, que es una entidad que agloba a los principales operadores de transporte público del mundo, en este caso de Metro, haya determinado que Metro se encuentra entre los operadores más eficientes del mundo, en concreto, si no recuerdo mal, entre los 3 operadores más eficientes del mundo, tanto desde el punto de vista del servicio que presta, del precio, de la eficiencia energética, etcétera. Y por lo tanto creo que es una muestra muy clara del buen trabajo que lleva realizando la Comunidad de Madrid precisamente en materia de transporte público desde hace mucho tiempo. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Sí, buenos días. Ayer la presidenta de la Comunidad anunció su intención de llevar a los tribunales las reformas educativas, el contenido de los libros de texto de bachillerato. Esta mañana hemos escuchado cómo la oposición, Unidas Podemos, no dudaba en calificarla como la quemada del siglo XXI. Para Mónica García, esto es volver a la dictadura. Es una medida inútil. Desde el Partido Socialista le dicen que solamente sabe confrontar. Tan solo Vox parece que están de acuerdo con ustedes. Es evidente que la izquierda de este país, desde hace ya bastante tiempo, ha convertido la educación en un instrumento absolutamente
insustituible para su política de adoctrinamiento. La izquierda, a través de la ley CELA, pretende convertir este país en algo bastante peor de lo que es. Pretende simplemente llegar a conseguir un objetivo, que es el de crear jóvenes socialistas. Y para eso ha utilizado dos instrumentos. El primero, la de bajar de manera escandalosa el nivel de exigencia que tiene que tener nuestra educación. El regalar los aprobados no es ninguna casualidad. Se trata simplemente de que los alumnos cada vez tengan que esforzarse menos, que tengan que pensar menos, que tengan que utilizar la razón con menos frecuencia. Y a partir de ahí damos el siguiente paso. Cambiamos los contenidos, introducimos mensajes de una manera bastante subliminal respecto a una manera de ver la vida y a partir de ahí tenemos ya el camino hecho para que en el futuro tengamos una generación que solamente piense de una manera concreta y determinada, sin capacidad para racionalizar, sin capacidad para pensar y sin tener la libertad suficiente para poder tomar sus propias decisiones. Esto no se trata solo de tapar una estadística, que también cuando aprueban y regalan los aprobados, como por ejemplo es ocultar el fracaso escolar. El problema es que están creando el fracaso del futuro de miles de niños y de jóvenes a los que están abocando al fracaso y a la frustración en el futuro. Porque una de las cosas de las que no nos podemos olvidar es que, nos guste o no, vivimos en un mundo global, donde la interconexión, el intercambio de conocimiento, incluso el traslado y la deslocalización de personas, de capitales y de empresas se hace en función del valor añadido que las personas y los habitantes de un país establecen y aportan. Y por lo tanto, si no tenemos en cuenta eso, estamos abocados al más absoluto fracaso solo en nombre del socialismo. Y eso es algo que desde luego no vamos a permitir. Hombre, yo entiendo que la izquierda esté molesta porque Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular no esté dispuesta a callarse y a admitir todas las tropelías que quiere hacer la izquierda desde el punto de vista educativo. Yo lo entiendo que les moleste, pero hombre, sorprende mucho que quienes representan el nuevo puritanismo y esa defensa a ultranza de lo políticamente correcto, como veis la izquierda radical de este país, empezando por Más Madrid, hablen de censura, ¿no? Es francamente sorprendente. Lo que sí es censurable es precisamente aprovecharse de quienes todavía no tienen la madurez intelectual suficiente para introducir determinados conceptos y una manera de ver la vida muy concreta y muy determinada en los libros de texto. Y lo que no puede hacer tampoco el señor Lobato es escudarse después en los profesores o en las editoriales, porque los profesores y las editoriales escriben lo que escriben y dan las clases que tienen que dar en función de una normativa que les predetermina cómo y cuándo y qué contenidos tienen que plantear. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, nadie culpa ni a los profesores ni a las editoriales. Lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid es recurrir un decreto que establece unos contenidos y una manera determinada de ver las cosas. Y eso no podemos admitirlo, porque si todos estamos de acuerdo en estudiar a Platón, también tenemos que defender que se estudie a su contrario en muchas cosas desde el punto de vista filosófico, como es Aristóteles. Si alguien piensa que tiene que estudiarse a Descartes, lógicamente también se tiene que dar la posibilidad de estudiar a Kant. Y así un montón de cosas. Y lo que no se puede hacer es pretender establecer una única visión de las cosas predeterminada por parte de la izquierda. Y eso es lo que no estamos dispuestos a tolerar, porque eso es lo que genera que haya ciudadanos menos libres y menos capacitados para afrontar su propio futuro. Buenos días, señor portavoz. ¿Se siente Isabel Díaz Ayuso respaldada por su partido a nivel nacional en esta batalla legal que está emprendiendo contra la ley CELA? Absolutamente. Creo que además la propia presidenta lo ha dicho esta mañana, en la que existe una sintonía absoluta respecto a las actuaciones que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. Y desde ese punto de vista no hay ninguna duda. Otra cuestión es que por cuestiones de tiempo, de oportunidad, hayamos sido los únicos que hemos llegado a tiempo. Hay que recordar que creo que era ayer, cuando se acababa el plazo, y es un recurso complejo, al cual es difícil redactar y por lo tanto de argumentar, que necesita mucho rigor, mucho estudio y que por lo tanto pues es lo que ha ocurrido sencillamente.
Hola, ¿qué tal? Siguiendo con este asunto, le quería preguntar sobre una cuestión que ha señalado el portavoz de Vox. ¿Ven ellos una concatenación lógica a este recurso, el hecho de que se eliminen algunas leyes o algunos artículos de algunas leyes, entre ellas las leyes LGTBI? De hecho, el portavoz adjunto de Vox ha señalado que van a volver a traer su proposición de ley de igualdad que venía a pedir pues estas derogaciones. Quería saber la postura de su grupo, si esta vez hay más posibilidades o las mismas de que se admita una propuesta así. Gracias. Mire, nosotros seguimos exactamente en el mismo lugar donde hemos estado siempre desde el principio de la legislatura. Lo que no se puede hacer es aprovechar debates que son parecidos para introducir cuestiones que son completamente diferentes. El que el Gobierno de la Nación, la izquierda y el Partido Socialista quieran empezar a tener adoctrinamiento, no solo en los colegios, en las escuelas de Madrid, sino en las de toda España, no significa que en estos momentos en la Comunidad de Madrid haya adoctrinamiento. Y como nosotros negamos la mayor, lógicamente la pretensión de Vox no tiene ninguna lógica ni ningún sentido, con independencia de que ellos estén empeñados en mantener un discurso a nivel nacional que no son capaces de discriminar después comunidad autónoma por comunidad autónoma, porque no ocurren las mismas cosas en todas las regiones. Esa es la ventaja que tiene el tener comunidades autónomas, que los ciudadanos pueden elegir, pueden comparar, pueden tener pluralidad de modelos y, por lo tanto, ocurren cosas diferentes. Eso hay que tenerlo en cuenta y, por lo tanto, nosotros no nos vamos a mover desde donde estábamos, ¿no? Y ya hemos dicho que son unas leyes que requieren efectivamente de algunos ajustes, algunas mejoras normativas, como ocurre normalmente con mucha legislación, pero que desde luego no vamos a entrar en la pretensión de Vox de eliminarlas completamente. Buenos días, portavoz. En primer lugar, me gustaría que nos contara en qué lugar quedan sus compañeros de otras comunidades donde gobiernan cuando ustedes son los únicos que han presentado este recurso. No sé si ellos no ven ese adoctrinamiento que detectan ustedes en la Comunidad de Madrid, bueno, en esos currículos de bachillerato, o si, como dice usted, es que no han llegado a tiempo sus compañeros de otras comunidades de la región de Murcia, Castilla y León, Galicia, etcétera. Y me gustaría también un comentario sobre los protocolos de la Consejería de Sanidad para los centros de salud de este verano. Los portavoces de la oposición lo han calificado como un cierre de facto de los centros de salud durante este verano al no tener médicos en algunos centros de salud. Me gustaría que me dijera si es así, si estamos ante un cierre de facto de los centros de salud. Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, respecto a la posición de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, es decir, cada uno ha actuado de acuerdo a los criterios que ha adoptado. Y presentar o no presentar recurso no significa que exista discrepancia, es una cuestión a veces de medios, de oportunidad o de llegar a tiempo. Pero en cualquier caso hay algo en lo que coincidimos todos, y es que el adoctrinamiento existe y se está intentando implantar en la educación española. Y por eso todas las comunidades autónomas del Partido Popular sí están planteando con unanimidad el utilizar los recursos y los márgenes que sí da la Ley de Educación, la Ley CELA, para introducir y realizar modificaciones en los currículos en ese 40% donde sí existe margen. Y eso lo están haciendo todas las comunidades autónomas del Partido Popular. Por lo tanto, existe una absoluta coincidencia y consonancia respecto a la valoración que se hace en la Ley CELA del intento de adoctrinamiento y poniendo las soluciones. Coincidimos en, que es lo más importante en estos momentos, que es modificar dentro de ese 40% en el que tenemos capacidad. Y bueno, en este caso hemos tenido la fortuna de que nuestros servicios jurídicos han podido completar esta tarea en el plazo existente. Y respecto a los centros de salud, vamos a ver. Yo quiero recordar varias cosas. En primer lugar, en España existe un problema estructural que no es de la Comunidad de Madrid, es del Sistema Nacional de Salud, y es que faltan médicos en determinadas especialidades. En estos momentos existe un déficit de médicos de familia. Y esto no ocurre en Madrid, ocurre en el resto de las comunidades autónomas. Y por lo tanto, ante esa situación, lógicamente hay que adoptar medidas y soluciones. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? No se queda parada esperando a que llegue el problema y después a ver qué hacemos. Se adelanta a posibles situaciones que se puedan dar, que ya veremos en qué medida, si es que se dan. Y por lo tanto crea protocolos para adelantarse a posibles situaciones en las que no existan médicos de familia suficiente en los centros de salud. Y yo creo que eso no es algo que deba criticarse, sino todo lo contrario.
Es decir, adelantarse a la existencia de un problema creo que es bastante razonable y un síntoma de responsabilidad. En segundo lugar, ahora llegamos en el verano y este es un debate recurrente. Ocurre no solo en la Comunidad de Madrid, tengo que insistir, en todas las comunidades autónomas existen médicos, enfermeras, enfermeros, ATS, etcétera, que tienen derecho a vacaciones, lógicamente, y todos cogen vacaciones, como tiene que ser porque es su derecho. Y los ciudadanos también se mueven, porque también cambian de unos sitios a otros, y por lo tanto la actividad sanitaria, queramos o no, siempre baja algo. Pero la sanidad madrileña, como la del resto de las comunidades autónomas, año tras año, porque este es un debate recurrente, adoptan las medidas correspondientes para que los servicios sanitarios estén garantizados. Y yo no recuerdo ningún verano en la Comunidad de Madrid donde haya habido un problema real de atención sanitaria cuando llega el verano. Ni en Madrid, ni en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Y dos cosas finales. Recordad que la Comunidad de Madrid, a día de hoy, a pesar de lo que diga el señor Lobato, lidera la sanidad española. En todos los rankings de calidad, la Comunidad de Madrid figura en su servicio sanitario como el mejor de España. Y uno puede ver las valoraciones que se hacen respecto a los hospitales de la Comunidad de Madrid que se encuentran entre los principales, entre los mejores de España y los mejores del mundo, con valoraciones que hacen entidades independientes y que hacen los propios médicos de este país. Si analizamos las listas de espera, vemos que las listas de espera de la Comunidad de Madrid, que efectivamente, como en toda España, han crecido como consecuencia del COVID, evidentemente por las decisiones que hubo que adoptar, sin embargo, estando ya en un camino descendente otra vez, la lista de espera está muy por debajo de la media nacional, menos de la mitad de tiempo de espera. Es, creo que junto al País Vasco, la comunidad autónoma con una lista de espera más baja en cuanto a tiempo, unos 70 días, y también es de las más bajas en cuanto a número de población en relación a 100.000 habitantes. Y por lo tanto, yo creo que eso hay que recordarlo. Y por último, para que se vea el esfuerzo que hace la Comunidad de Madrid en materia de personal sanitario. En el año 2019, el número total de personal sanitario que había en nuestra región estaba aproximadamente 82.000 personas. En estos momentos hay 93.459. En 3 años. Es decir, es un incremento de más de 11.000 personas. Creo que nadie puede decir que la Comunidad de Madrid no se esté tomando en serio la sanidad madrileña. Nadie puede decir que no estemos haciendo un gran esfuerzo para mejorar, para incrementar y dotar mejor las plantillas sanitarias y para darle la mejor atención sanitaria a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Pero este es un debate absolutamente recurrente, es el mantra de la izquierda. Esto es como cuando en su momento se dijo que se iba a necesitar entrar en los hospitales con una tarjeta de crédito porque íbamos a privatizarlo todo. Siguen con ese discurso porque el discurso de la privatización sigue ahí, pero yo no veo nunca a ningún ciudadano de la Comunidad de Madrid que tenga que entrar con una tarjeta de crédito. Pero bueno, seguimos en ese círculo vicioso que hace que la oposición cada vez esté más alejada de la realidad y, por lo tanto, más alejada de los ciudadanos. Hola, buenos días. Hola. Quería preguntarle cómo está todo el tema del Estatuto de Autonomía, si finalmente la reforma va a salir esta legislatura o qué va a pasar. Gracias. Bueno, es difícil de plantear. De momento están presentadas unas enmiendas a la totalidad con texto alternativo por parte de los grupos parlamentarios, si no recuerdo mal, Partido Socialista y Más Madrid. Eso se tendrá que debatir en su momento y a partir de ahí ya veremos, pero evidentemente no da la sensación de que sea fácil conseguir la mayoría necesaria, la mayoría cualificada que exige nuestro estatuto para poder aprobarlo, ¿no? Pero en cualquier caso seguiremos en el intento, negociando con todo el mundo y a ver si conseguimos llegar. Pero bueno, es una legislatura que queda solo un año, en la que evidentemente hay otras muchas actividades y prioridades también que atender. Este es un año que va a ser enormemente intenso, en el que se van a aprobar muchos proyectos legislativos y por lo tanto también tenemos que ver exactamente cuáles son los que afectan con mayor interés al bienestar de los madrileños, ¿no? Y por lo tanto ese pues tendremos que intentar ver cómo sale adelante, pero desde luego probablemente tengamos otras prioridades. Y por último, bueno, permiten una breve anotación que se me había olvidado. Y es que el señor Lobato ha vuelto una vez más, está en ese discurso
en bucle en el que ha entrado desde hace varias semanas con su propuesta fiscal, en la que propone y dice que supuestamente ellos van a bajar impuestos y que quieren bajarle los impuestos al 98% de los madrileños. Y uno podría tener en consideración esa propuesta y tomar en serio al señor Lobato si no fuese por dos cosas: por el Partido Socialista y por el señor Sánchez. Porque hay que recordar que el señor Lobato es el comendador del señor Sánchez en esta Cámara. Y ya hemos visto qué es lo que dice la ministra Calviño y la ministra Montero, la ministra de Economía, vicepresidenta, y la ministra de Hacienda, cuando la Comunidad de Madrid ha propuesto bajar impuestos. Ha dicho que es una grave irresponsabilidad. Entonces, lo que tiene que preguntarse el señor Lobato es si su partido, si la ministra de Hacienda y la ministra de Economía le van a dejar llevar adelante esa propuesta, porque nos da la sensación que es la típica iniciativa que solamente pretende desviar la atención y aparentar como que el señor Lobato entra en la senda de lo razonable, pero que después no podría nunca llevar a cabo, lógicamente, porque el señor Sánchez y las ministras no le iban a dejar. Pero es que además tiene otro problema de credibilidad, y es el siguiente. Si uno entra en el último estudio comparativo de comunidades autónomas que ha hecho el registro de asesores fiscales, que es el Consejo de Economistas, y uno se va, por ejemplo, a una tabla, que es la que compara el IRPF en el año 2022 entre todas las comunidades autónomas por tramos de renta, pues uno ve, cuando analiza esto, que la Comunidad de Madrid es aquella en la que las rentas más bajas pagan menos. Pero es que regiones como Aragón, como Asturias, como Baleares, como Canarias, como Cantabria, como Castilla-La Mancha, como Cataluña, como la Comunidad Valenciana, como Navarra, pagan muchísimos más aquellos que están, por ejemplo, en un tramo de renta de 16.000 euros o de 20.000 euros, que pagan entre un 9 y un 25% más que Madrid. Por lo tanto, ¿hasta dónde piensa llevar el señor Lobato su farsa? Porque, sinceramente, teniendo en cuenta la realidad del partido en el que pertenece, que está sometido a una tutela y que no le van a dejar llevar adelante esa propuesta, y después tenemos delante los ejemplos reales de lo que hace el Partido Socialista donde gobierna, pues evidentemente yo creo que el señor Lobato debería pasar a otras cosas. Creo que el considerar estratégico el deporte está muy bien, que se dedique a eso, porque desde luego en materia fiscal credibilidad nula. Muy bien.